Saludos cordiales, estimados. Me presento. Mi nombre es Jefferson Cortés Araya, estudiante de Ingeniería Agronómica, y el día de hoy me complace hablarles un poco acerca de las cifras significativas y cómo influyen en la ciencia a nivel investigativo, en mediciones de precisión, al igual que también en vida cotidiana. En este contexto abordaremos la temática de las cifras significativas, llevaremos a cabo la inserción de la densidad, explicando algunas particularidades y cómo podemos utilizarla de manera que nos ayude a llegar a datos más precisos. De igual forma, ejemplificaremos con diferentes tareas delegadas para esclarecer aún más las cifras significativas y cómo podemos llegar a efectuarlas en vida cotidiana en buenos cálculos de precisión y también contemplando la aritmética en cálculos de matemáticas y en estos aspectos. Sin más preámbulos, comencemos. Aludiendo a su utilidad en el contexto cotidiano, aquí tenemos varios ejemplos en el contexto cotidiano, ¿verdad? El primero, la configuración espacial doméstica. Esto nos ayuda a tener un cálculo más centrado a acomodar muebles o cosas que queramos cambiar de nuestra casa, dando una precisión más mayoritaria en acomodar los diferentes implementos que tengamos en casa. La segunda, la calibración acústica de instrumentos musicales. Esta es importante también es una tarea también para poder calibrar de buena forma cada cuerda individualmente para así que todas estén en armonía y tener un buen tono. En el caso de la tercera, la cuantificación de consumos hídricos y energéticos, de igual forma, es algo que calculamos a veces de manera inconsciente, pero es obvio, ¿verdad? Gestión de agua, el recurso hídrico y energético para tener menor gasto y menor consumo en efectivo, ¿verdad? El empleo de tecnología de aparatos tecnológicos, de igual forma, importante señalar el uso del teléfono para lo que son la luz, la música, el sonido, todo eso también conlleva a utilizar las cifras significativas que muchas veces no se contemplan. El cuarto, programación de itinerarios para viajes, de igual forma, lo que es cuestiones de viajes por kilómetro, el tiempo que vamos a consumir, todo eso también engloba las cifras significativas. Y por último, la educación en ciencias agrícolas, también, por poner un ejemplo, en agricultura, para hacer mediciones a nivel edafológico de diferentes micro y macroelementos, de igual forma para hacer diferentes mediciones de algún agroquímico y utilizarlo sin gastar de más y manteniendo una precisión buena. Seguidamente es importante recalcar a la densidad, ya que esta tiene alta relevancia en la determinación de masa de una sustancia objeto, lo cual favorece mucho a la investigación y a los cálculos de las cifras significativas a la hora de esclarecer más los datos y tener datos más precisos. La densidad se mide como la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Y aquí encontramos la fórmula: densidad igual a masa por volumen. En las especificaciones tenemos ajustes de equipos y procesos de la industria. Esto es un ejemplo claro para poder conocer las características físicas de los materiales y en base a eso tener un dinamismo mayor a la hora de utilizar diferentes materiales, ya sea para hacerlos más ligeros o pesados dependiendo de la industria. Igual la flotabilidad del comportamiento líquido. En este se refiere mucho también como ejemplo a la ingeniería naval, la cual analiza la flotabilidad de algunos materiales a la hora de utilizarlos para confeccionar barcos. El control de la calidad en producción, muy importante para hacer estrategias que sean mucho mejores, evaluadas y también para efectuarlas. La identificación de sustancias, también muy importante en laboratorios para saber qué tan densos son algunos reactivos o eh, sustancias acuosas o aceitosas. En el caso de las constantes de sustancias puras, también para identificar la pureza de algunos de los reactivos. Y bueno, en ámbitos tenemos en astronomía, se ve mucho en astronomía también, que es la densidad para medir
aspectos gravitacionales, los laboratorios, como mencionábamos anteriormente, en agronomía, de igual forma, para medir qué tanto se puede ser denso un agroquímico, fertilizante, igual. Tenemos algunos aquí también en la física. Y bueno, de ejemplo, tenemos dos de estos espectros edafológicos. En el caso del arenoso, este tiene partículas mucho más grandes y mucho menos compactas, lo cual lo vuelve con más poca densidad y lo hace mejor a la hora de circular recurso hídrico o agua, lo cual favorece a la agricultura. En el caso del arcilloso, este es mucho más compacto y tiene sus partículas mucho más finas, lo cual lo hace mucho más denso y mucho más difícil de circular agua. Estos son ejemplos claros que establecen las diferencias, ¿verdad? Qué tan denso es uno del otro. El arenoso es mucho menos denso y el arcilloso es mucho más denso en estos contextos, ¿verdad? Que si ponemos un metro de las dos, vamos a diferenciar que la masa del arcilloso va a ser siempre mucho más pesada debido a las características anteriormente mencionadas. Ejemplificando, las cifras significativas son todas aquellas que engloban los dígitos de una ecuación a la hora de determinar la medición final, ¿verdad? En este caso, a mayor número de dígitos, mayoritariamente va a elevar el nivel de precisión de la ecuación final que vayamos o el dato más bien que vayamos a obtener. En este caso cuentan todas las cifras significativas, todos los dígitos, hasta la incertidumbre. ¿Por qué son notablemente pertinentes? Aseguran una exactitud de mediciones y cálculos. Es muy trascendental, ¿verdad? Para tener mediciones mucho más precisas a nivel de investigaciones. Optimizan la eficiencia en la empleabilidad de recursos, de igual forma, como estrategia clave para mejorar aún más la producción. Garantizan confiabilidad de datos experimentales con trascendencia. Facilitan la toma de decisiones estratégicas basadas en los datos obtenidos con precisión. Contribuyen en la sustentación de ámbitos científicos y tecnológicos emergentes. De igual forma, para establecer cada vez más se van mejorando, ¿verdad? Y en los ejemplos de demostración en cálculos de magnitudes, tenemos algunos de estos ejemplos muy importantes también y que de manera explícita dan a entender en mayor medida las cifras significativas. Como reglamento fundamental de las cifras significativas, debemos de tener en cuenta que cuenta con algunas pautas muy importantes a la hora de efectuar estos cálculos. Algunos ejemplos, como cada número distinto de cero es relevante en una medición. Los ceros ubicados entre cifras significativas cuentan, pero los ceros al inicio no toman en cuenta. Esto es muy importante señalarlo también. Los ceros al final solo tienen valor si hay un punto decimal presente y al redondear, si la cifra eliminada es inferior a 5, no se va a modificar y si es superior a ese 5 se incrementa una unidad. Algunos criterios mayoritariamente a considerar. Hay que tener una exactitud de instrumentos de medición. A esto se refiere a tener una calibración buena de los instrumentos que vayamos a emplear para medir densidad o cuestiones que nos lleven a esos datos. Aplicar reglas correspondientes según operaciones, las anteriormente mencionadas. Evitar el exceso de cifras también para no sobrecargar los datos preliminares y tener una mayor logística a la hora de llevar los datos finales y la relevancia contextual y el cumplimiento de estándares. También es importante, ¿verdad? A nivel investigativo, tener una metodología de estudio para efectuar de buena forma la precisión de estos datos. De manera ecuánime, las cifras significativas tienen cierta influencia también en los cálculos aritméticos, en este caso, de la suma y resta, algunas de las normativas o principios a la hora de efectuar estos cálculos. Cuando sumamos o restamos el número final, este tendrá el mismo número de decimales que el número con menos decimales. Y aquí nos dan un ejemplo claro que recalca las reglas anteriormente mencionadas en la diapositiva.
12.45 más 7.6 es igual a 20. Entre paréntesis, se redondea a una cifra decimal porque 7.6 tiene solo un decimal, que el decimal sería este 6. En contextos de multiplicar y dividir, la normativa es parecida, pero variable en diferentes partes. En el caso de multiplicar y dividir, el número final tendrá las cifras significativas, las mismas cifras significativas que el número con menor. En este caso, si nos dan este ejemplo, 4.56 por 3.2, que es igual a 15. En este caso vamos a redondear a dos cifras, porque en este caso solo tiene 2. Refiriéndonos a la práctica 1, en la parte A, cito textualmente, nos dice que un estudiante de química recibe una muestra de una sustancia líquida desconocida en un frasco con un volumen de 140,0 miligramos. Al pesarlo en la balanza obtiene una masa de 177,5 gramos. Vamos a calcular la densidad de este líquido en kilogramos por metro cúbico y en libras por galón. Vamos a tomar en cuenta que una libra son 453,592 gramos y que un galón serían 3.785,41 mililitros. En este contexto vamos a proceder a utilizar la fórmula de densidad, la cual sería densidad igual a masa por volumen. En este caso, para estructurar la ecuación, emplearíamos los 177 gramos mencionados, 177.5 gramos mencionados, divididos entre 140 mililitros, lo cual sería, ya en cifras significativas, estaría siendo similar, a excepción de los decimales, los círculos, los cuales darían 0.1775 kilogramos, y en el caso de los mililitros sería 0.000140. Ok, en este caso estaríamos utilizando el factor de conversión mucho, ¿verdad? Para hacer los intercambios de unidades de medición, y procederíamos a identificar la densidad de esta primera parte, la cual ya después del resultado de las dos partes nos terminaría dando 1267.86 sería el resultado de la primera parte. Esa sería la densidad que nos están dando, que es producto del cálculo que hicimos, haciendo referencia a esa muestra de la sustancia líquida que le han dado al estudiante. Prosiguiendo en la parte B, nos dice que otra sustancia líquida con densidad de 2.370 kilogramos por metro cúbico e inmiscible con el líquido de la parte A, se mezclan en una probeta. Empleando la figura 2 correspondiente a la heterogeneidad entre ambas sustancias con tonalidades amarillas y rojas. En este caso, la figura representa una probeta con los colores amarillos y rojos, perdón. Nos preguntan que qué color presenta la sustancia líquida de densidad 2370. Ok, sabiendo que la parte A tiene una densidad de 1267.86 y que la parte B, que ya nos han dado el dato, sería 2370 kilogramos por metro cúbico. En este caso también serían kilogramos por metro cúbico. Ajá.
Sabiendo estos dos datos, podemos tener la certeza de que en la figura que se representa de la probeta, en este caso vamos a ver aquí, la que representa la tonalidad rojiza que está en la parte inferior de la probeta sería la de 2.370 kilogramos por metro cúbico, lo cual representa una mayor densidad. En la sustancia de la parte B representa una mayor densidad situándose en la parte inferior de la probeta, mientras que la sustancia de la parte A representa la parte superior de la probeta, siendo esta la de la tonalidad amarilla, lo cual nos deja en claro la sustancia más densa va a ser la de la parte B. A modo de cierre, me gustaría agradecerles por su tiempo y expectación durante la presentación, ¿verdad? Y con esta reflexión me gustaría despedirme. Las cifras significativas son como las semillas en un jardín, pequeñas pero esenciales para que todo crezca con orden, precisión y verdad. Algo que se asemeja mucho al propósito de las cifras significativas y todo lo que conlleva hacer su exactitud. Muchas gracias y hasta luego.